Bienvenidos a la lección 3, características y elementos del texto narrativo. Nuevamente con ustedes, Carmen Leonor Ibarra. Vamos a hablar del texto narrativo. Sabemos que el texto narrativo es narrar, contar hechos y acontecimientos ficticios o reales que se dan en un tiempo, en un espacio, con un argumento, con un desenlace, con una conclusión. Sabemos también que tiene personajes, que tiene narrador, que tiene sus espacios, sus tiempos. Miremos las características del texto narrativo. Cuando miramos las características del texto narrativo encontramos que influye en la lectura. En la lectura se experimentan emociones, sentimientos, recrea, transmite, lleva, transporta al lector, al receptor a otra dimensión, a otro lugar. Es la lectura, es la memoria de la humanidad. Es algo hermoso poder tener el hábito de la lectura. Pero cuando escribimos, ¿qué pasa cuando se escribe? Se cuentan historias fantásticas y maravillosas. También se narran grandes aventuras, se entretiene a los lectores de una forma muy interesante, crea mundos imaginarios a partir de lo creativo del lenguaje. Allí un hecho, un acontecimiento sencillo se puede crear con los recursos estilísticos en una gran obra. ¿Por qué? Porque le podemos colocar un estilo personal, un sello personal del autor, que son esos recursos especiales. También tenemos en qué trata los temas de la narrativa. Se tratan de diferentes costumbres, de amor, tradiciones de pueblos, virtudes, conductas, defectos, aventuras, hazañas. Se trata de grandes temas, diversidad de temas, variedad de temas, pero siempre con coherencia y con una gran cohesión. Es importante colocar un lenguaje, un recurso en el lenguaje, que se escriba en prosa, que se escriba en verso, que se estructure, que se empleen personajes, que suceden, que se coloquen secuencias, que se coloquen espacios especiales, futuros, espacios, tiempos futuros, pasados, espacios concretos. Es importante también mirar las clases de textos. En las clases de textos encontramos las anécdotas, las fábulas, el cuento, la novela, todo lo que son las clases de géneros literarios. Son características implícitas que debe tener un texto narrativo. Es fundamental que el texto los tenga. En los elementos de la narración encontramos que el narrador es algo importante. En el narrador se crean los personajes, la acción, el espacio, el tiempo, todo lo que ocurre prácticamente en lo que es la historia, en el texto. Es decir, mira la intención de lo que el narrador quiere. Toda intención del narrador la transmite en ese texto. Es decir, se marca el tono de la narración, los hechos se caracterizan, se guía la acción o la historia. Miramos también los personajes, que son seres que transcurren los hechos del narrador o cuentan las historias. Es decir, que el personaje se le adquiere, se le entrega una determinada personalidad, unas características específicas, ya sean reales o ficticios, o sean animales o animados o inanimados, pero se le crea unas características determinadas. En la acción es importantísimo porque es el conjunto de acontecimientos, secuencias de hechos que se ocurren en un texto, que dan en un lugar, se dan en un tiempo determinado, se organiza, se coloca una introducción, un desenlace y se coloca a su vez una conclusión en esa acción. Miremos este texto. Este texto nos lleva a una conclusión especial. En este texto habla de una ranita que quería ser una ranita auténtica. Y cuenta la historia y grandemente de que se esforzaba todos los días por ser una ranita auténtica y que hacía muchas cosas para hacerlo, pero que confiaba en su entorno. Pero miremos el análisis, a ver si ha cumplido con todos los elementos. Miremos que en esta acción o en esta historia se ha creado un personaje y se llama la ranita, que realiza grandes esfuerzos diarios para convertirse en una rana auténtica. Es allí donde se habla plenamente del personaje. Se habla de un argumento, el cuento que acabamos de leer, es decir, el resumen de los acontecimientos que le sucede al personaje, todo lo que se esfuerza en la confianza, en toda la dinámica, en todo ese tiempo que duró el personaje tratando de agradar a los demás.
Se da un tiempo. Si nos damos cuenta en la mayoría de los relatos o de los cuentos, el tiempo siempre habla de había una vez, casi siempre iniciamos, había una vez, ocurrió en tal parte, siempre hay un tiempo y también se da un espacio. Evidentemente alguien tiene que contarnos la historia, luego es importante la presencia de un narrador. Si nos damos cuenta, el narrador siempre maneja la historia de la misma forma. Nunca se va hacia otro esquema. Por eso, en conclusión, podemos decir que los textos narrativos tienen una función importante, que es narrar y contar hechos y acontecimientos reales y ficticios. Es decir, que nos entretienen, nos explican, nos informan, nos comparten sentimientos. La intención del lector influye también en ese lenguaje. Los textos narrativos pueden ser en verso, en prosa, dramáticos. Eso podríamos manifestar de los elementos. Espero que haya sido de su agrado esta lección. Hasta una próxima vez.